Con este nuevo video comenzaremos a desarrollar temas referidos a la ficha número 8 planteada para el desarrollo de contenidos de la asignatura ED. Y concretamente hablando, esta ficha comienza con la explicación de algunas instrucciones que tienen que ver con el uso de ciclos y distintas variantes para hacer que un ciclo se plantee o incluso se interrumpa, como es el caso de la instrucción break que vamos a mencionar ahora. En muchas oportunidades un programador necesita que un ciclo, una vez comenzado, en un momento determinado se interrumpa de manera directa y sin importar si la condición de control o la secuencia que se está iterando, si se trata de un for, ha dado falsa o se ha llegado al final de la misma. En algunas oportunidades, porque se ha producido alguna situación lógica extrema, el programador requiere pedir la inmediata terminación de un ciclo, forzar la detención de un ciclo, sea este un for o un while. Y para eso se utiliza la instrucción break, para la cual allí estamos poniendo un pequeño ejemplo. En el ejemplo que ponemos allí, la idea es poner un ciclo a funcionar, un while en este caso, con el objetivo de cargar 5 números que se supone van a ser positivos, y a cada uno de esos números, a medida que los va cargando, los tiene que ir sumando o acumulando. Y la idea es que una vez que termine de cargar los 5 números positivos, detenga el ciclo de carga y muestre cuánto vale la suma. Y eso es esencialmente lo que está haciendo este pequeño programa que vemos aquí. Pero la idea es que hemos incluido en este programa un pequeño control adicional. La idea es que este programa, si aparece un número negativo o aparece un 0, interrumpa el ciclo de carga sin importar si se llegaron a cargar hasta ese momento los 5 números positivos que estábamos pidiendo. No continúe con la carga ni haciendo las vueltas que hagan falta, e inmediatamente al salir del ciclo muestre en pantalla lo que hasta ese momento valía la suma. No importa si se llegaron a cargar los 5 números. Bueno, eso es lo que está haciendo el programa que se ve en este momento del lado izquierdo. Dentro del ciclo se ha incluido una instrucción condicional que está chequeando, está preguntando si el número n que se carga por teclado en esa vuelta del ciclo es negativo o es 0. Y en caso de serlo, solo en caso de serlo, se activa la instrucción break. Cuando una instrucción break se activa dentro del bloque de acciones de un ciclo, el efecto es inmediato. Lo que ocurre después de este break es que el ciclo, primero que nada, no ejecuta las instrucciones que se encuentran debajo de la instrucción break, o sea, esta acumulación suma más igual a n no la va a hacer en esa vuelta, y la suma i más igual 1 en esa vuelta tampoco las va a hacer, y tampoco regresa a la cabecera para controlar si debe dar una vuelta más o no. La instrucción break provoca que en el momento en que se ejecuta, el bloque de acciones del ciclo se interrumpa en ese momento y el ciclo corte su ejecución pasando directamente a la instrucción print, que en este caso es la primera que se encuentra debajo del ciclo while en la cabecera. Break provoca la inmediata interrupción de un ciclo sin terminar de ejecutar la iteración actual y sin regresar a la cabecera en esa vuelta para determinar si correspondía dar una vuelta más o no. Break es una orden de interrumpir de inmediato el ciclo. Y podemos ver este esquema, este pequeño programa en funcionamiento aquí. En el modelo estoy mostrando el mismo programa que recién mostré en la placa, pero ahora directamente en PyCharm para poderlo ejecutar. En cuanto a detalles, podemos ver que acá tenemos dos variables, suma, que empieza valiendo 0, e i, que empieza valiendo 1.
Suma es la variable en la cual vamos a acumular los números a medida que los carguemos, los positivos, y la variable i es la variable mediante la cual controlamos la cantidad de iteraciones o vueltas que ya dio este ciclo. Claramente podríamos hacer esto con un for también, pero bueno, en este caso lo hemos planteado con un while. La idea es que este ciclo va a continuar haciendo iteraciones y pidiendo números en cada vuelta, mientras el valor de i se mantenga menor o igual a 5. Cuando lleguemos a 5, el ciclo se va a interrumpir y los 5 números positivos habrán sido cargados. En cada vuelta del ciclo se carga por teclado un número, se le solicita al usuario que ese número sea en la medida de lo posible mayor a 0. Se controla si el número que se acaba de cargar es negativo o 0 y en caso de serlo este break, como dijimos, interrumpe el ciclo y el programa pasaría de lo que aquí es la línea 10 directamente a la línea 14 sin ejecutar las dos instrucciones que allí estoy pintando de azul y sin volver al while para preguntar si debe continuar o no. Si el número es negativo, allí se interrumpe el ciclo y salta el print a mostrar lo que dé la suma hasta ese momento. Y si el valor de n cargado no es negativo, no es 0, es un número positivo, entonces el break no se ejecuta y en ese caso el número es acumulado en el acumulador y se cuenta la vuelta para dar el retorno a la cabecera y determinar si debemos continuar o no. Cuando ejecutamos esto, podemos ver que si efectivamente cargamos 5 números positivos, como hasta ahí estoy haciendo, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 1, y doy Enter, efectivamente el ciclo llegó a contar 5 números positivos. La instrucción break, en este caso, nunca se activó. La suma de los 5 positivos es 17, como se puede controlar mirando el ejemplo, y todo funcionó como se esperaría. Pero si ejecutamos esto y procedo a cargar números, y en algún momento cargo un negativo, por ejemplo ahora un -2, observen que hasta aquí he cargado 3 números, 2 de los cuales eran positivos y el tercero es negativo. En el momento en que aparece ese número negativo y doy Enter, el programa interrumpe el ciclo, no se suma ese -2 al acumulador que hasta ese momento llevaba y el ciclo se interrumpió inmediatamente. Ejecutada la instrucción break porque el número es negativo, salta directamente a ejecutar este print y muestra que la suma de los números positivos cargados hasta ese momento es 7. No acumuló el -2 porque, insisto, esta instrucción de acumulación no se ejecuta si el break llegó a ejecutarse. Como podemos ver, el break provoca un efecto fulminante de interrupción forzada del ciclo. En el momento en que la instrucción se ejecuta, el ciclo se detiene y salta directamente a ejecutarse la primera instrucción que se encuentre debajo del ciclo que se interrumpió con break. Este efecto se produce tanto si lo utilizamos con un ciclo while como si lo utilizamos con un ciclo for. Podemos seguir mostrando algunas explicaciones y detalles que tienen que ver con break, pero básicamente remarcamos: break cancela el ciclo y el programa continúa con las instrucciones inmediatamente debajo del mismo, que en nuestro caso es el print final que podemos ver allí. Ahora, recuerden que este print está claramente fuera del bloque de acciones del ciclo porque el encolumnado de la instrucción no está emparejado con las instrucciones del bloque. Print está encolumnado con while y la inicialización de las variables que se ven así. Como dijimos, en algunos momentos el programador puede necesitar interrumpir la ejecución de un ciclo, pero a veces, al contrario, el programador va a necesitar que, llegado a cierto punto, el programa, en lugar de interrumpir el ciclo, detenga la ejecución de las instrucciones de esa iteración o esa vuelta, pero insisto, en lugar de interrumpirlo, queremos que vuelva a la cabecera para determinar si debe continuar o no
pero sin terminar de ejecutar todas las instrucciones que en ese momento había en esa vuelta o iteración actual del ciclo. Cuando pasa una cosa así, se puede utilizar la instrucción continue para forzar que el ciclo retorne a la cabecera a intentar realizar la siguiente repetición, pero insisto, sin esperar a que se complete la ejecución de su bloque de acciones. Por ejemplo, vamos a plantear el mismo ejemplo que recién, pero donde antes teníamos una instrucción break, ahora hemos cambiado y hemos puesto la instrucción continue. El efecto de una instrucción continue en este programa es el siguiente. Así como está planteado, el programa carga 5 números positivos, igual que antes, y muestra la suma. De nuevo, la variable suma es el acumulador, que empieza valiendo 0, y es el contador de vueltas, que empieza valiendo 1, mientras el contador de vueltas o contador de números positivos, en definitiva, sea menor o igual a 5, continúe. Cargamos un número, preguntamos si el número es negativo o 0. En el ejemplo de recién, si eso era cierto, aquí había un break que interrumpía el ciclo, pero ahora hemos sacado el break y aquí hemos colocado la instrucción continue. Si el número es negativo o 0, no se ejecuta la acumulación indicada en la línea suma más igual n, tampoco se ejecuta la suma indicada en i más igual 1, pero a diferencia de break, que interrumpía el ciclo y me ponía en este print, continue provoca que el programa vuelva a la cabecera del ciclo y vuelva a preguntar si la condición es cierta o falsa. Si la condición es cierta, vuelve a ingresar y en este caso pide otro número y así continúa hasta que, exclusivamente siendo falsa la condición de la cabecera, el ciclo se interrumpe. Continue no provoca la interrupción del ciclo, sino el regreso a la cabecera para intentar producir una nueva iteración. Fíjense que si aparece un 0 o un negativo, se fuerza el intento de dar la siguiente vuelta o iteración. Pero así como está planteado este programa, y eso podemos verlo en el ejemplo que les planteo ahora en PyChart, así como está hecho este programa, ¿qué va a ocurrir? Cuando carguemos un número positivo, esta condición va a contestar falso y por supuesto continue no se va a ejecutar. Por lo tanto, a los positivos los va a acumular y los va a contar, normalmente. Pero si aparece un número negativo, el detalle es que la instrucción continue hace que el programa regrese al while y vuelva a controlar cuánto vale la variable i, pero en esa vuelta en particular estas dos instrucciones no se ejecutaron. El negativo no se acumula y tampoco fue contado, lo cual significa que cuando continue se ejecuta, se regresa a la cabecera y el contador vale lo mismo que valía en la vuelta anterior. ¿Qué significa esto? Que este programa siempre va a esperar a que se carguen 5 números positivos y mientras no se haya llegado a la cuenta de 5 números positivos va a continuar pidiendo que sigamos cargando. A los negativos los está ignorando. Eso es lo que está haciendo ese continue allí. Si aparece un negativo, ignórelo y vuelva a la cabecera a pedir otro número. Si vuelve a aparecer un negativo, vuelva a ignorarlo, vuelva a la cabecera y pida otro, pero mientras los números negativos aparezcan, el contador de positivos no se incrementa. Por lo tanto, el efecto es muy interesante de analizar. De nuevo, si aquí cargo 5 números positivos, efectivamente, como se está viendo en este momento, cuando doy enter al último, se detiene y me muestra la suma, como era de esperar. Pero lo interesante es que si yo ahora cargo un positivo, cargo otro positivo y ahora cargo un negativo, primero que no se interrumpió, pero observen, ese negativo forzó al regreso al while. En este momento el contador de vueltas todavía no había llegado a valer 5, pero tampoco se incrementó. Por lo tanto, al regresar vale lo mismo que valía cuando cargue el 3. En este momento me pide otro número. Si cargo ahora un 4, en este momento tengo 3 positivos y un negativo. Cargue 4 números. Si cargo otro negativo, por ejemplo cargo el menos 4,
Estrictamente hablando, ya tengo 5 números cargados. Estrictamente hablando, si la idea era cargue 5 números y pare, en este momento se tendría que haber parado. Pero como este continuo está ignorando los negativos y pidiendo a que hagamos una nueva vuelta si entra un negativo, al contar que solamente 3 positivos fueron cargados, el 2, el 3 y el 4, y solamente en esos casos se incrementó el contador, en este momento me está pidiendo un nuevo valor, aunque ya hayamos cargado estrictamente 5. Si ahora cargo un 2, la cuenta de positivos ya en este momento es 4, ¿se ve? Y me pide otro más para intentar llegar en algún momento a la cuenta de 5. Si acá cargo otro negativo como el -9, el programa continúa pidiéndome otro valor. Si cargo otro negativo como el -8, me pide otro, y solamente se va a detener cuando hayamos logrado cargar 5 positivos. Si ahora cargo el 7, que es positivo, observen que al dar Enter, el programa se detiene y efectivamente la suma de los positivos me da 18. Tengo 7 más 2, 9, más 4, 13, más 5, estos 2, 3 más 2, 18. A los negativos simplemente los ignoró y el ciclo continuó sin tenerlos en cuenta a esos valores. La gran diferencia, en definitiva, entonces, entre continue y break es que continue no interrumpe el ciclo, aunque sí interrumpe la vuelta en la que se ejecuta. Las instrucciones debajo de continue no se ejecutan en esa vuelta, pero en lugar de cortar el ciclo para pasar a la instrucción que sigue, continue regresa a la cabecera a intentar dar la vuelta siguiente. La gran diferencia entre continue y break. Son muchos los programas en los que un programador podría necesitar aplicar una instrucción u otra. Todo ya dependerá del contexto y de la lógica que el programador esté pensando. Una curiosidad muy específica de Python, cuando se trata del manejo de ciclos, es que en Python un ciclo puede llevar opcionalmente, si el programador quiere, una rama else, como si el ciclo fuese una condición. Esto es muy curioso y no es muy común en otros lenguajes. Python lo permite. Tanto un while como un for puede llevar una rama else, y hay que recordar que esa rama else primero es opcional, y si el programador decide colocar una rama else, entonces hay 3 reglas que debe recordar para entender su funcionamiento. Si se pone un else a un ciclo while, la rama else que el ciclo tenga se va a ejecutar en el momento en que la condición de control del ciclo entregue un falso. No importa en qué vuelta se haya obtenido el falso, el ciclo, ya sabemos, ejecuta mientras la condición es verdadera y sigue ejecutando y ejecutando cada una de las iteraciones que le toca dar, y en el momento en que entregue un falso, corta y continúa con la instrucción siguiente al ciclo. Pero si el ciclo tiene un else, esa rama else y lo que sea que tenga en su bloque de acciones se va a ejecutar cuando el ciclo corte por encontrar un falso en la cabecera. Si el ciclo es un for y el programador pone una rama else a un for, entonces la rama else del for se va a ejecutar cuando el for termine de iterar, termine de recorrer todos los elementos de la colección o secuencia que le hayamos dado. Acuérdense que un for es un ciclo iterador. Le damos una secuencia, como puede ser una cadena, una tuple, una lista, un rango, para que la recorra componente por componente. Cuando el for termina con todos los elementos, termina de procesar el último de los elementos, se detiene automáticamente. Bueno, en ese momento, si el for tiene una rama else, luego de procesar el último elemento de la secuencia o de la colección, el ciclo corta
y procede a ejecutar lo que sea que contenga la rama else que el programador le haya puesto opcionalmente. Pero la última regla debe ser cuidadosamente tenida en cuenta. En ambos casos, tanto un while como un for, la rama else que el ciclo pudiera tener no será ejecutada si el ciclo terminó por acción de un break en su bloque de acciones. Recordemos, por lo que vimos recién, que un ciclo puede continuar ejecutando cada una de sus iteraciones en forma normal y terminar en forma normal o natural, o si dentro del ciclo hay un break y ese break llega a activarse, cortar de manera forzada por aplicación del break. Cuando el break se ejecuta, no importa cuánto valía la condición de control o en qué lugar de la secuencia se encontraba el ciclo for si la estaba recorriendo. Se ejecuta un break y el ciclo muere. Bueno, si el ciclo muere por acción de un break, la rama else que el ciclo pudiera tener no se ejecuta. Por eso, las dos primeras reglas. Se ejecuta la rama else, en ambos casos, el while y el for, si el ciclo terminó de manera natural. En ese caso, se ejecuta la rama else. Si el ciclo se detuvo de manera abrupta por aparición de un break, entonces la rama else no se ejecuta. Y aquí vamos a mostrar un ejemplo que prefiero pasar a explicarlo directamente en PyCharm. El ejemplo lo tengo en el modelo número 3 y lo vamos a ver aquí. El programa que les muestro aquí tiene por objetivo cargar por teclado una cadena de caracteres en una variable y lo que queremos hacer es contar cuántas letras minúsculas tenía esa cadena y cuántas letras mayúsculas tenía. Dos contadores por separado. Y la idea es que si durante el recorrido se detecta la aparición de un punto, no importa si al final de la cadena, al medio, al principio, no importa. Si el carácter que se está procesando es un punto, el proceso de recorrido, el proceso de la cadena debe detenerse de inmediato y en ese caso no mostrar la cantidad de minúsculas y mayúsculas. O sea, se asume que hay que cargar una cadena que viene limpia y que solo contiene caracteres y no puntos. Y se considera los efectos del contexto de este ejercicio que un punto es un carácter extraño. Si aparece un punto, se ha violado la regla y por lo tanto debe terminarse el procesamiento de la cadena y mostrar solo un cartelito que diga proceso terminado y nada más. Observemos cómo está planteado. Tengo dos contadores. Uno se llama minúsculas y el otro se llama mayúsculas. Ambos inicialmente en 0. Ahí vamos a contar las minúsculas y las mayúsculas. Se carga por teclado la cadena de caracteres. La variable que contiene la cadena se llama cadena, justamente. Y luego ponemos un for para iterar sobre esa cadena. La idea es que este for, a medida que gira, va tomando en la variable car uno por uno los caracteres que se encuentran en la variable cadena. En la primera vuelta toma el carácter de la posición 0, luego el de la 1, luego el de la 2 y así sucesivamente hasta que termine de procesarlos a todos. Dentro del for, ignoremos por ahora este if, lo que hace el programa es preguntar si la variable car contiene un carácter menor o igual al carácter z minúscula y mayor o igual al carácter a minúscula. Lo que está haciendo efectivamente Python acá no es realmente comparar las letras, sino el valor interno de codificación numérico Unicode. Todas las letras minúsculas están en la tabla Unicode consecutivas entre la A y la Z, y los valores numéricos están también consecutivos entre la A y la Z. Si el valor Unicode de car es menor o igual que el Unicode de Z, y mayor o igual que el Unicode de A minúscula, entonces car es una letra minúscula. Y en ese caso, incrementamos en 1 el contador de minúsculas. Si eso no es cierto, preguntamos lo mismo pero con mayúsculas. Si car es menor o igual que la Z mayúscula, me refiero al valor Unicode numérico,
y además es mayor que el valor Unicode de la A mayúscula, entonces car contiene una letra mayúscula y por lo tanto incrementamos en 1 el contador de mayúsculas. Se recorre la cadena y a cada carácter que se encuentra se lo procesa de esta forma. Fíjense que de este modo, por ejemplo, se ignoran los blancos, se ignoran cualquiera otros caracteres que pudiera haber y simplemente se procede a recorrer toda la cadena hasta que se termina de procesar la misma. Si toda la cadena se procesa completa y nunca apareció un punto, en ese momento el for va a cortar de manera natural y en este caso pueden observar que le hemos puesto a ese for un else. Que quede claro, esta rama else está encolumnada a la misma altura que el for. Por lo tanto, este else es un else del for y no es un else del if que estamos teniendo aquí porque el encolumnado no corresponde. Esta es la rama else del for y como dijimos, se va a ejecutar si el for termina de recorrer la cadena en forma natural sin que se active este break, que es lo que ocurriría, por ejemplo, si yo ahora ejecuto el programa y escribo algo como la vida es bella, así. Si hago esto, sin colocar un punto en ninguna parte y doy Enter, el ciclo recorre la cadena carácter por carácter, incluidos los blancos, y pone al final un mensaje que dice resultados, la cadena no contenía un punto, cuántas minúsculas vi y cuántas mayúsculas vi. Y cuando se termina de ejecutar esa rama, se ejecuta este print, que está fuera del else, como pueden ver por el tema del encolumnado. Este print se ejecuta siempre, no importa si se ejecutó el else o no. Pero vean que el ciclo efectivamente terminó de procesar toda la cadena, nunca se activó este break que está aquí porque nunca apareció un punto, y todas las letras fueron contadas y al terminar se activó el else, como era de esperar. Pero fíjense que ahora está esta condición aquí, preguntando si apareció un punto, en cuyo caso tiene que interrumpir el ciclo. Si el carácter que estamos analizando es un punto, corta el ciclo. ¿Qué hace este break? Como dijimos, interrumpe el ciclo sin ejecutar en esa vuelta las instrucciones que continúen, pero no solo interrumpe el ciclo, sino que si el ciclo tuviese un else, también saltea el else. Este break nos pone directamente en la instrucción, en la primera instrucción, que se encuentre debajo del for o del ciclo completo. Si el ciclo completo incluye un else, break también saltea el else, ¿de acuerdo? Y no lo ejecuta en ese caso. Si el break no se activa, el for termina de manera natural y solo en ese caso se activa el bloque else, como si else fuese una especie de vuelta más que le estamos pidiendo hacer al for, solo que con instrucciones diferentes a la que había dentro del bloque. Si ejecutamos esto, y ahora supongamos que cargamos algo como la vida, bueno, todo en mayúscula, no importa, punto, supongamos que cambio a minúscula, es bella. No importa si la frase está bien armada o no, el tema es la concurrencia de caracteres. Pueden observar que hay un punto al medio después de la palabra vida. En este caso, si doy Enter, lo que hace el programa es simplemente mostrar el mensaje que dice proceso terminado y no activa las instrucciones que se encontraban en la rama else. No muestra el contador de minúsculas, no muestra el contador de mayúsculas y de hecho cuando se activó este break lo hizo en el exacto momento en que apareció este punto. Por lo tanto, todos los caracteres que siguieron el punto, como este blanco y la frase es bella, no son procesados porque el break interrumpió el mecanismo. O sea, en definitiva, el programa que estamos mostrando en este momento en placa hace lo que acabo de explicar en PyCharm hace un instante. Se carga una cadena, se cuentan las minúsculas y las mayúsculas por separado.
los resultados se muestran solo si la cadena no tenía un punto en alguna parte. La rama else del ciclo se ejecuta solo si el ciclo terminó sin activar la instrucción break, y si se ejecutó la instrucción break, la rama else del ciclo se ignora. El efecto de este programa lo acabamos de explicar en PyCharm. Y lo último que nos queda por ver en esta primera parte es una instrucción adicional que se llama o se le asigna como pass. Esta es sencilla de introducir. En algunas ocasiones, el programador necesita indicar, por la razón que sea, que un bloque de acciones debe quedar vacío. Por ejemplo, el bloque de acciones de un ciclo, o la rama verdadera o la rama falsa de un if. Por la razón que sea, si un programador necesita dejar vacío un bloque, se usa la instrucción pass en Python para hacerlo, y no se recurre simplemente a no escribir nada en ese bloque, porque en Python es muy importante la noción de encolumnado o indentación. Si en el lugar donde Python esperaría encontrar instrucciones de un bloque de acciones, el programador no escribe nada, la primera instrucción que el programador escriba fuera del bloque y encolumnada en otro lado sería interpretada por Python como un error de indentación y provocaría un error en el programa. Los bloques vacíos en Python se especifican utilizando la palabra o instrucción pass. El ejemplo que les muestro ahí es un ejemplo muy concreto. Tenemos un ciclo que recorre un rango de 10.000 números utilizando la variable x. Pero observen que le estamos diciendo que el bloque de acciones de ese ciclo está vacío. Entonces, ¿qué va a pasar si el programa ejecuta ese ciclo que ven allí? Y bueno, el programa va a hacer 10.000 vueltas y en cada una de las vueltas no va a hacer nada. Pero si está ejecutando 10.000 vueltas, es de esperar que eso alguna pequeña demora en tiempo tenga. Al fin y al cabo no es lo mismo ejecutar 10 vueltas que ejecutar 10.000. Bueno, este pequeño ejemplo que muestro aquí es un truco viejo, muy viejo, que solían utilizar programadores de otras épocas para provocar que el programa haga un pequeño retardo en la ejecución. A veces los programadores querían mostrar un mensaje en la pantalla y luego borrarla a la pantalla automáticamente, pero querían que el programa espere un par de segundos antes de hacer el borrado y que el mensaje se vea. Bueno, hoy en día existen instrucciones específicas para hacer eso, provocar un retardo en la ejecución del programa. La librería Time tiene una función que se llama sleep, dormir, que permite hacer que el programa duerma durante una cierta cantidad de segundos. Pero bueno, si esa instrucción no existe o el programador no sabe que existe, un truco conocido es este. Ponga un ciclo a girar que no haga nada en su bloque de acciones y haga una suficiente cantidad de vueltas, una cantidad de vueltas alta, como para que la ejecución de esa cantidad de vueltas provoque algún pequeño retardo. Este es un truco conocido, pero el ejemplo es cómo hacer para usar la instrucción pass. Y otro ejemplo, que no es un ejemplo a seguir, como ponemos allí, no es un modelo de código bien armado, pero que simplemente muestra la posibilidad de uso de la instrucción pass, es que, bueno, podría ocurrir que un programador, pensando de manera algo retorcida la lógica de su programa, pudiera querer plantear una condición, dejar vacía la rama verdadera y activar la rama falsa. ¿Podría un programador querer hacer eso? Bueno, la manera de hacerlo consiste en hacer lo que se ve en este momento en placa. Si la condición que queremos chequear es verdadera y yo quiero dejar vacía la rama verdadera, ponemos pass en donde debería ir la rama verdadera, con lo cual esa rama queda vacía, y luego saltamos directamente a la parte else de la condición, escribiendo en el else las instrucciones que deben activarse si la condición es falsa. En el ejemplo podemos ver que la condición está planteada de forma tal que si n1 es mayor que n2, se ejecutaría la rama verdadera, que en este caso está vacía, y la condición no haría nada. Pero si n1
no es mayor que n2, es decir, n1 mayor que n2 falso, se activa el else y se muestra el mensaje. Pero si lo que queremos es mostrar el mensaje cuando n1 no es mayor que n2, lo estamos haciendo de manera innecesariamente complicada. Podemos preguntar directamente si el valor de n1 es menor o igual que el valor de n2. Si eso es cierto, el print que ahora vemos ahí en la rama else, podríamos colocarlo en la rama verdadera, sacamos la instrucción pass y eliminamos también el else. Esta condición con dos ramas que estamos viendo ahora tiene una estructura innecesariamente complicada, aunque es sintácticamente correcta. No es necesario en general pensar instrucciones condicionales que tengan vacía la rama verdadera y activa la rama falsa. Conviene pensar en la expresión lógica preguntada de manera inversa. En vez de preguntar si n1 es mayor que n2, preguntar si n1 es menor o igual que n2 e invertir las ramas. La verdadera pasaría a tener un bloque y la falsa pasaría a estar vacía. Pero si la falsa queda vacía, sabemos que podemos no escribirla. Y por lo tanto, la instrucción condicional sería simplificar. Simplemente este ejemplo, que no es un modelo que recomendemos que sigan, ha sido utilizado para mostrar cómo la instrucción pass podría utilizarse en el caso extremo en el que uno quiera hacer esto de dejar vacía la rama verdadera.